Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria, gloria a nuestro Dios. Hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita mañana. Todos seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios y no se les olvide, manténganse recordando la palabra de Dios. Y oigan, yo lo agarré y lo atesoré en mi corazón. Mediten en la palabra, piensen en la palabra, no como si fuera cualquier cosa para ignorarla o para pasarla por alto. Porque si la ignoramos o la pasamos por alto es tratar la palabra como si fuera cualquier cosa. No. Como hay un dicho que dice, defiéndala a capa y espada. Por vivirla, por practicarla, por cumplirla. Y Dios se va a agradar de eso. Y Dios te va a bendecir. Así como aquellos, iba a decir grandes hombres, se les puede decir, se les puede llamar así, o aquellos grandes personajes que registra la Biblia, de cómo pusieron sus vidas, cómo entregaron sus vidas hasta la muerte, por honrar, por bendecir, por mantenerse fieles a su Creador. Amén. Y cómo Dios los dejó registrados en la Biblia para que se les recuerde y aprendamos de esos bonitos y santos ejemplos, ¿no? Vivamos la palabra, practiquemos la palabra y confiemos en la palabra y no veamos la palabra, no tratemos la palabra como si fuera cualquier cosa. Si tú la tratas como si fuera cualquier cosa, imagínate, no tengo yo pienso qué decir, la vas a pisotear, la vas a ignorar, la vas a pasar por alto. Ojalá y nunca sea nuestro caso, porque hay de nosotros, creo yo. Bueno, recuerden lo que digo en cada hecho de cada predicación, y va a ser una bendición para tu vida. Dios te va a bendecir lo mismo que a mí. Si yo me guardo, me cuido de poner en práctica lo que Dios me ha traído a mi vida a través de su bendita y santa palabra. Aquí viene el título de la enseñanza, el nombre de la predicación. Probablemente nos llevemos 3 partes de esta enseñanza, o quizás 2, no sé, pero presta la mejor atención de lo que Dios hoy va a hablarte o nos va a hablar, o nos va a enseñar. Es la palabra de Dios, hermano. Pon atención. Nada más con no prestar atención a la palabra, ya estás tratando la palabra de Dios como si fuera cualquier cosa. Y la palabra de Dios de verdad no es cualquier cosa. Nosotros somos cualquier cosa. La palabra de Dios no. Yo la agarré como un tipo emblema en mi vida. Ya lo he dicho, ya lo he repetido en otras partes, y algunos pelamos los ojos y nos quedamos así, ¿no? Gloria a Dios. Dice así el título de la enseñanza, así yo le he puesto por título a esta enseñanza, a esta predicación o a este estudio: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así dice el título, o así se llama la enseñanza, la predicación o el estudio de este bonito día. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, tú tienes que saber, tú tienes que aprender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vas a aprender por qué vas a obedecer y sujetarte a tu pastor a la luz de la Biblia. No porque el pastor te diga, te tienes que someter, o porque tú quieras someterte. Hay cosas donde no tienes por qué someterte, no tienes por qué hacer caso. Si no va de acuerdo a la Biblia el sometimiento al pastor, no tienes por qué someterte. Pero si es bíblico, ¿verdad?, el sometimiento a tu pastor, mira, no hay que decir nada. Absolutamente nada. Nada. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a Hebreos capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13. Ya la vamos, bendito Dios.
Hebreos capítulo número 13. Hace tiempo oí por ahí que en una congregación, en una iglesia, al pastor se le ocurrió, yo puedo decirlo así de esa manera, que fue una ocurrencia de él, y le dice a la congregación, tal día vamos a tener un servicio y vénganse con sus pecados cometidos escritos en un papel, porque vamos a crucificar esos pecados, y después de crucificar esos pecados los vamos a quitar de la cruz y vamos a hacer una hoguera y vamos a quemar los pecados para que tengan descanso, para que tengan ustedes reposo. ¿Ustedes pueden creer eso? Uno de allí, de la congregación, le vino una luz a su vida y dijo a su esposa, eso no está bien lo que el pastor está diciendo. Y la esposa le dice, cállate, es el ungido de Dios, es el pastor, ¿no te das cuenta? Y lo más tremendo de que el hermano se cayó en la boca. E hicieron como el pastor les dijo. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Esos hermanos, yo lo puedo decir como una blasfemia al Señor y como pisotear el sacrificio, la sangre de Jesús en la cruz. Terrible, ¿no, hermanos? Lo que hoy se está sacando en día. Fíjate cuántas personas que los siguen, que los escuchan, que se emocionan, que los apoyan. Terrible, hermanos. Por eso yo siempre, cuando me acuerde, te voy a decir, ten cuidado cuando oigas una enseñanza o te metas al internet o veas en la televisión, ten cuidado, bastante cuidado. Bendito sea el Señor Jesús. Yo me acuerdo cuando David también se le ocurrió a él, este es un santo de Dios, poner el arca en un carro nuevo. En los tiempos del apóstol Pablo, él le dijo a unos religiosos, veo que ustedes son de verdad bastantes, bien religiosos, tienen muchos altares, hasta tienen un altar del Dios no conocido. Pues de ese Dios les voy a enseñar. Y cuando Pablo empieza a enseñarles, más adelante voy a estar predicando ahí la verdad de Dios, ellos lo escucharon según el pasaje bíblico en Hechos, porque traían nuevas cosas que ellos no habían oído. Nada más por la razón de que Pablo, según ellos, traía nuevas cosas que ellos no habían oído, le prestaron atención. Porque ellos estaban tan interesados en todo lo nuevo que iba surgiendo o que iba saliendo. Y hoy en día muchos predicadores, escúchame bien, están sacando cada cosa nueva y a muchos están encandilando y los están extraviando del verdadero camino de nuestro Dios. En los tiempos del apóstol Pablo, él habló a la iglesia de Gálatas y dijo, ¿quién nos fascinó o quién nos embrujó a ustedes para seguir o para obedecer un evangelio diferente y no es que haya otro? ¿Te fijas? Desde los tiempos antiguos, desde los tiempos bíblicos ha acontecido eso. Y hoy en día, hermanos, se ve mucho más ahora. Por los medios que hay. En aquel entonces no había los medios que hay hoy en día. ¿Me explico? Imagínate que si hubiera visto, sería como hoy en día se ve. Entonces, tengamos cuidado. Pablo dijo que si aún uno de los de nosotros, o sea, de los que nos decimos llamarnos cristianos, decimos algo que no dice el evangelio de nuestro Dios, sea maldito, sea anatema. Y si no es un ser humano, uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, si es algo celestial, un ángel que venga con nuevas cosas, contradiciendo el verdadero evangelio, también dice el apóstol Pablo, sea maldito. ¿Por qué? Porque en aquel entonces decían, es que un ángel se me manifestó, como las enseñanzas de los mormones, que ellos dicen. ¿Qué pasó con Josué Smith? Él no estaba satisfecho ni complacido con la Santa Biblia, con los 66 libros. Entonces se le manifestó ese ser llamado Moroni y le dijo que había algo más de lo que estaba escrito. Pero Pablo nos dice que no pensemos ni hagamos nada de lo que ya está
escrito. La Biblia ya está completa, no se le puede añadir ni quitar. Yo pienso que a quien se le manifestó a ese hombre llamado José Smith fue el mismísimo diablo, porque dice la Biblia en Corintios 2:11 que Satanás se viste como ángel de luz, y este ser, este querubín caído, desde el principio de la Biblia, desde las primeras hojas de la Biblia, ha atacado la Biblia. Mientras que Dios le dijo a los primeros seres humanos, de todos los árboles puedes comer, menos del que está en medio puedes comer, porque te mueres. Más adelantito en el capítulo 3, este ser caído le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, y ustedes saben todo lo demás. Ella dice, podemos comer de todos los árboles, menos del que está en medio, porque dijo Dios que nos vamos a morir. ¿Qué dice? No es cierto, no es así, no te vas a morir. ¿Ves? Cómo este ser siempre ha atacado la Biblia, siempre ha atacado la Biblia. Tengamos cuidado. Hebreos 13:7 dice la Biblia así, de esta manera. Hebreos 13:7. Obedecer a vuestros pastores. Así que el título es muy bíblico, es muy de Dios. Está escrito: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Acabemos el texto. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Mira cómo termina. Porque esto no es porque esto no os es provechoso. Así que sujétate y alegremente a tu pastor. Siempre y cuando, te repito, lo que el pastor te diga sea muy bíblico, muy de Dios. Si no, no. En Hebreos, bendito sea el Señor Jesús, 13:7, otra vez, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas 10. Digan amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. Bueno, yo dije 17, pero era 7 el Hebreos 13:7. Perdón. Sí, primero era 17 y luego el otro es el 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Por eso es de que si es de Dios, el sujetarte a tu pastor, sujétate. ¿Por qué? Porque es de Dios. Acuérdate de tu pastor que te ha predicado o enseñado la palabra de Dios. Sujétate por esa razón a tu pastor. Porque lo que te enseña o lo que te dice es de Dios, no es de él, es de Dios. Por eso sujeción te puedes deber a él. Ahora, en Lucas 10:16 dice así la Biblia. Pongan atención lo que dice la Biblia aquí. Pongan atención. Y no por esta razón de que Dios dice a la iglesia, sujétate a tu pastor. Esto no es, hermano, óiganme bien, esto no es para que el pastor se crea nada. Nada. Dios no dejó registrado ese pasaje bíblico para que uno se crea lo que no debe de creerse. Dios no está dando a entender de que el pastor ya puede inflarse o presumir de eso o abusar de ese pasaje bíblico, porque Dios va a ser con él, hermanos. Dios lo va a poner en su lugar si es de Dios ese pastor. ¿Sí o no? Ok, entonces dice Lucas 10:16. El que a vosotros oye, y el pastor aquí tiene que poner mucha atención y mucho cuidado, porque estos pasajes bíblicos no pueden llevar al pastor a creerse nada. De que no lo toques, de que pone guardaespaldas, de que es el ungido. No, esas son payasadas, hermanos.
¿Dónde Pablo, dónde Pedro andaba con guaruras o con guardaespaldas? No toquen al ungido, porque lo debilitas. Yo me acuerdo que estos grandes hombres, para mí son grandes hombres, grandes personajes, que honraron a nuestro Dios. Ellos mismos decían, no se fijen en nosotros cuando se miraba algún milagro en sus vidas. No se fijen en nosotros. No nos levanten a nosotros. Nosotros no hicimos nada. Amén. Simplemente hemos sido privilegiados de haber sido usados, pero el que todo lo hace en nuestras vidas es el Señor. Amén. Qué humildad de estos grandes hombres. Por eso llegaron a ser grandes hombres, hermanos. Por su sencillez y por su humildad, porque nunca se esponjaron. Nunca se inflaron. ¿Me explico? Él no esperaba de que cuando se presentaban, como los del mundo, que los recibieran con un baño de aplausos. Yo me acuerdo de un pastor que para mí es un santo de Dios, que así un hombre llamado Marcos, cantante, no te digo su apellido, pero ya imagínatelo, Marcos, cantante, que dijo, vamos a recibir a fulano de tal, y no, todos, y pasa el hermano, y les dijo que se sosegaran, que se calmaran, porque hicieron mucho escándalo cuando él, porque es un hombre muy reconocido, muy buen predicador, pero es muy humilde. Por eso, mira, llegan a ser alguien en la vida. Y dijo, hoy yo me acuerdo de alguien y lo he atesorado en mi vida, en mi corazón, para no caer en el error de inflarme o de esponjarme. Me acuerdo de un hermano que así lo trataban cuando iba ya a empezar a predicar con aplausos, una gritería, una chiflería como los del mundo. Y dijo, por favor, le decía a este hermano, guarden silencio, cállense, me van a echar a perder. Y de verdad, hermanos, cuánta gente por los aplausos y por los halagos y por cartelones por todas partes y levantándolos más, no los han echado a perder. Al que tenemos que levantar, al que tenemos que exaltar es al Señor, que nos da el privilegio a estos, vamos a decir, mugrosos pecadores, de ser usados por Él. A Él la honra, a Él la gloria, la alabanza, ¿sí o no? Amén. Entonces miren lo que dice la Biblia en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Mira, hermanos, dice el Señor, por eso la razón de que debes de sujetarte a tu pastor, obedecer a tu pastor, por la palabra bendita, que te enseña, que te predica. Dice, porque si a él lo oyes, a mí me estás oyendo, pero el pastor tiene que tener cuidado, te repito, esto no es para que el pastor se infle. Yo no digo que no le des una palabra a tu pastor de ánimo, no. Una palabra de estímulo, está bien, pero tiene que tener cuidado el pastor también. No es que Dios nos prive de estimularnos los unos a los otros. Sí podemos hacerlo, pero hay que saberlo hacer, hermanos. Entonces dice la Biblia, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros, fíjate lo que sigue más adelante, y el que a vosotros desecha, mira lo que dice el Señor, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Terrible. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. La palabra oye, ya que Jesús mismo dice, el que a vosotros, los predicadores, el que a vosotros oye, esa palabra oye, quiere decir, obedecer. ¿Qué quiere decir esto? Que el que a vosotros oye o obedece, no es a ti quien te está obedeciendo, pastor, para que te infles, sino es a mí quien me está obedeciendo, porque tú no les predicas tu palabra, es mi palabra. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Pero la palabra desecha, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, dice Jesús, desecha
el que me envió. Pongan atención. Mira, lo que quiere decir esta palabra desecha. Poner a un lado. El que a vosotros, los predicadores de Dios, el que sea, el que a vosotros, los predicadores, desecha o ponen a un lado, es no a ustedes exactamente, es a mí. Mira, si tú desechas al predicador de Dios, si tú lo pones a un lado, no es exactamente a él, es al quien dices tú con algunas de cocodrilo, como te amo, Señor. O quizás con algunas de sinceridad, porque a veces sí somos sinceros cuando derramamos alguna lágrima, no son de cocodrilo, son de sinceridad. Pero muchas veces son nada más de puro coco, ¿no? Puro coco, cocodrilo grande. Pero también quiere decir la palabra desecha, aparte de poner a un lado, desestimar. El que a vosotros desecha o pone a un lado o desestima no es exactamente a ti, pastor. Por eso miren, pongan atención cuando oigan la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, todo lo que piensas del predicador, todo lo que dices del predicador, todo lo que murmuras del predicador, no es exactamente al predicador. Aunque contra el predicador te hayas enojado también, es exactamente contra tu Señor. ¿Cómo te atreves a no tener cuidado? No desestimemos al Señor. Pero también por último quiere decir la palabra desecha, aparte de poner a un lado o de desestimar, también quiere decir invalidar. Invalidar. Vamos a Marcos capítulo número 7 para entender esta palabra invalidar. O pasar por alto lo que el Señor dice. En Marcos 7, verso 9 dice así la Biblia. Les decía también, es que antes les digo algo primero, ya que empieza diciendo el texto, les decía también, yo pienso que sí, ¿no? Es ustedes. Antes entonces, para decir, les decía también, ya les dijo algo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo antes de lo que vamos a decir más adelante? Verso 6 y verso 8, Marcos 7. Respondiendo él, Jesús les dijo, hipócritas. Les decía también, aparte de haberles dicho hipócritas, porque primero les dijo el Señor, hipócritas, ¿a quiénes? A unos religiosos. Quiero que pongan atención a esto. Que sí, hermanos, yo me llevé muchas horas. Lo digo para honrar al Señor. Tanto que tuve que en una ocasión pararme a la 1 de la mañana y no acababa yo el mensaje. Tuve que seguirle otro día. Estar checando con cuidado, valorando la palabra, porque a mí me quedó muy marcado lo que mi hermana Nora me testificó. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es santa. Es santa. Y respeto le debemos a la palabra de Dios, nada más por ser de Dios. Entonces respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está también escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todo eso Jesús les había dicho antes de lo que les va a decir ahorita más adelante. Mira lo que dice el verso 7. Pues en vano me honran, todo eso se los dijo, enseñando como doctrina mandamientos de quienes, de hombres. Fíjate lo que dice el verso 8, porque dejando, eso es invalidar. Invalidar la palabra de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a lo que los hombres les demandan o les exigen o les enseñan. Entonces, si tú me desechas y no me oyes, invalidas la palabra de Dios.
Dejas el mandamiento de Dios por seguir lo que los hombres demandan o te enseñan. Bendito sea el nombre de Dios. No es exactamente al pastor, no es ignorar al pastor, no es pasar por alto al pastor, es, escúchame bien, al Señor. Ay, ¿cómo sentir yo a decir esa palabra, Señor? Al Señor, creador de los cielos y la tierra y de todas las cosas. Y dice más adelante la palabra santa de nuestro Dios. Te alabamos, bendito Dios. Os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Haces cuánta cosa que te dicen, las cuidas, las proteges, las llevas al pie de la letra, y no lo haces así con la palabra de Dios. La dieta, la medicina, el patrón, la escuela, la casa, no sé, al pie de la letra, y queda la palabra de Dios, la invalides. Te aferras a que no, hay que no fallar, hay que cumplir, hay que no quedar mal con nadie, y lo llevas a cabo. Pero ¿qué con lo que Dios te dice a través de su pastor? Vamos a Marcos capítulo 7, verso número 13. Mira lo que dice la Biblia. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así, de esa manera invalides la palabra de Dios, porque te aferras y te cuidas en cumplir al pie de la letra todo lo que te dicen los demás, excepto lo que te dice el Señor. Qué barbaridad tan grande, hermanos. Te alabamos, bendito Dios. Jesús les llamó a estas personas hipócritas, porque probablemente le decían, lo amamos. Te amo, Señor. Se aman a ustedes mismos. No se conocen ni a ustedes mismos. Ustedes oran consigo mismos y piensan que me están a mí diciendo alguna cosa. Pero es a ustedes mismos. ¿Te fijas, hermano? En Jeremías 3:15 dice la Biblia así. Jeremías 3:15. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Jeremías 3:15. Digan amén cuando lo tengan. Dice así la palabra santa de nuestro Dios. Y os daré pastores, dice la palabra de Dios, según mi corazón. Digan conmigo, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Más adelante voy a tomar que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahorita simplemente voy a tomar de este pasaje bíblico: yo os daré pastores según mi corazón. Esa palabra en Jeremías 3:15, según mi corazón, quiere decir pensamiento. Lo que entonces el pasaje bíblico nos está diciendo: y os daré pastores según mi corazón. Lo que nos dice el pasaje bíblico, que el Señor va a dar pastores según su pensamiento. O sea, Dios pensó en su pueblo, en su gente, en darles un pastor. Mira, qué bonito, ¿no? Dios piensa en nosotros. Quizás no piense como tú quisieras que pensara de tu persona, porque tu pensamiento, dice la Biblia, no es el pensamiento de Él. Ojalá y los pensamientos de nosotros fueran los pensamientos de Él. Otro gallo nos cantara. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque Dios piensa en nosotros. En este caso, para que hubiera pastores. Pero también la palabra según mi corazón, aparte de pensamiento, también quiere decir deseo. O sea, Dios, aparte de haber pensado de que su pueblo tuviera pastores,
lo tuvo como deseo. O sea, fue un deseo de Dios, no fue un deseo de la gente. Quizás Dios no te dé conforme tu deseo, porque quizás estés pidiendo mal, como dice Santiago capítulo 4. A veces uno pide y no recibe porque está pidiendo mal. ¿Sí o no? Pero fue pensamiento de Dios y fue deseo de Dios de que su pueblo tuviera pastores. Pero también la palabra según mi corazón quiere decir voluntad. Fue la voluntad de Dios, fue el pensamiento de Dios, fue el deseo de Dios que tuvieras un pastor. Pero también por último quiere decir cuidado. Fue el cuidado de Dios para su pueblo, concederles, darles un pastor. Entonces, si tú tienes un pastor, tú tienes que mirarlo así de esta manera. Aquí yo veo con mis propios ojos el cuidado de mi Señor. Pero imagínate, a veces no es exactamente así como miramos al pastor. Lo miramos como si fuera un monstruo, un destructor, uno que te pisotea, que no sé, porque te incomoda la palabra de Dios. ¿Y sabes cuándo te incomoda la palabra de Dios y no puedes levantar las jetotas? Es cuando no quieres entender y cuando le estás fallando al Señor te quieres arrepentir. Pero componte, corrígete de cualquier que sea el pecado, no lo vivas, no lo practiques, y que Dios vuelva a mencionar ese pecado, ya dejará de molestar. Pero mientras tú sigas en ese pecado y Dios siga hablando de ese pecado, no vas a poder levantar, escúchame bien, las trompotas. Y vas a empezar a murmurar y vas a empezar a, dice el Señor, no es a ti, pastor, no te mortifiques, es a mí. Hoy lo que me están diciendo a mí, dice el Señor, no a ti. Samuel, no es a ti, Samuel, es a mí que te están desechando. Oigan, hermano, lo que la Biblia nos está enseñando o nos está recordando. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Mira lo que dice la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 7. Primera de Pedro 5, 7 dice así la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mira cómo termina el pasaje bíblico de Primera de Pedro 5, 7. Porque Él, nuestro Dios, tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. El pastor es el cuidado de Dios para su pueblo, para su iglesia. El pastor. Dios te cuida a través de Él, con su palabra. Recordaos a vuestros pastores que os hablaron que la palabra es el cuidado que Dios tiene para contigo a través de su pastor. ¿Qué vas a hacer cuando se te presente cualquier caso humano o demoníaco? Escrito está. ¿Qué vas a decir si se te presenta cualquier caso, te repito, humano o demoníaco? Recordar a tu pastor. Pastor, venga, no, ¿qué te ha enseñado? Pero puedes también, si quieres, decir, pastor, ¿puede venir? Lo necesito, él puede ir, porque lo necesitas. Pero en primer lugar, dice la Biblia, recuerda lo que el pastor te ha enseñado acerca de su palabra. Pero si no tienes congregación, como hoy en día muchos dicen que no necesitas, o donde quiera podemos meternos en muchas iglesias, es cierto, y todas son de Dios. Pablo dijo, aun si fuera alguno de nosotros y contradice la palabra de Dios, sea maldito. Aún de los de nosotros, dice Pablo, que se atrevan. Imagínate cuando no son de los de nosotros. Dice la Biblia ahora, ya la vamos, bendito Dios, que os daré pastores conforme a mi corazón para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La palabra
que os apacienten, quiere decir, escúchame bien, y quizás esto te vaya a incomodar, pero el pastor tiene que tener cuidado, porque ninguno de los pasajes bíblicos, por muy bonitos que hablan acerca del pastor, es con la idea del Señor de que uno se esponje, hermano, y abuse de tremendo privilegio que Dios nos da. Acordémonos de que Dios dice en Hebreos capítulo 13, 17, que nosotros como pastores a Dios le vamos a dar cuenta de cada una de las ovejas que Dios nos haya confiado. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces la palabra que os apacienten, Dios va a dar pastores para que te apacienten según la Biblia, según la palabra, que quiere decir gobernar. Dios te va a dar un pastor para que te gobierne. Él es tu gobernador. Imagínate como si fueras el gobernador, sí y que Dios lo dice, te guste o no. ¿O no? Amén. Amén. Te alabamos, bendito Dios. Pablo dijo, no les pude hablar como espirituales, sino como carnales. Yo pienso que por eso el pastor dijo, sí y que soy gobernador. Porque hay veces al carnal tienes que hablarles como carnal. Hermano, ¿me está diciendo que soy carnal? No, no. Es, si acaso alguna persona dijera, ¿te crees el gobernador? Sí y que. A esa persona le estoy diciendo sí y que. Pues yo soy uno de ellos, pues entonces a ti te estoy diciendo. Pero también la palabra que os apacienten quiere decir jefe. O sea, Dios te ha dado un gobernador, te ha dado un jefe. Un jefe. ¿Para dónde vas? Voy para allá con el jefe. Pero ¿con la cual? Porque pues hay varios. Con el que te da dinero o con el que te da vida espiritual, la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 13, y ahorita continuamos con la palabra que os apacienten, porque tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que decirnos. 2 de Crónicas capítulo 13, verso número 12. Mira, esto debería salir también de lo profundo de tu corazón por tus labios. Dice entonces 2 de Crónicas capítulo 13, verso 12. He aquí, dijo el pueblo de Dios, y bien dicho, he aquí, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Por jefe. Él es mi jefe. Él es mi gobernador. ¿Por qué? Porque Él me enseña lo que dice Dios. Y Dios me gobierna a través de Él. Él no es exactamente el gobierno, sino es Dios. Pero es un representante de ese gobierno, ese pastor que aquí mis ojos ven los domingos o los martes. Bendito sea el Señor Jesús. Él es mi jefe. Y tu jefe y tu gobernador te dice, son 6 días que vas a trabajar. Hazle caso. Soy tu jefe. Soy tu gobierno. Si no lo haces, no es exactamente a mí a quien me estás ignorando, o no es exactamente a mí a quien invalidas la palabra, es al Señor. Es al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. También la palabra que os apacienten quiere decir amigo. Les daré gobernantes, les daré jefes, amigos. Amigos. Fíjate, Dios es nuestro amigo. El pastor debe de ser amigable, claro. Dios tiene amigos con los que se dejan, con los que no se dejan, no. Lo mismo, el pastor puede ser amigable con los que se dejan, con los que no se dejan, no. Hay un canto muy bonito que dice, tengo un amigo. ¿Sí, no?
Y el canto dice que nunca me echan cara los favores. ¿Qué dicen ustedes? Lean la Biblia. Te alabamos, bendito Dios. Viene Moisés y el pueblo del Señor no estaba haciendo exactamente lo que Dios le estaba pidiendo después de ser bendecidos. Y Moisés les dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Te alabamos, bendito Dios. ¿Qué pasó con el rey Ezequías cuando Dios lo sanó y no le correspondió? Dice la Biblia que Dios se enojó porque él se enalteció y no le correspondió Ezequías al Señor cuando lo sanó, y la ira de Dios vino. Dios es nuestro amigo. Mira lo que dice Juan 15:14. Mira lo que dice la Biblia. Y gloria a Dios por la palabra de nuestro Dios. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos, vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Si ustedes hacen lo que yo digo, son mis amigos. ¿Cómo vamos? Entonces Dios es nuestro amigo. El pastor debe de ser amigable con la congregación, pero la congregación debe de dejarse ser amigo. ¿Cómo? Siendo obediente a lo que Dios dice. Así, al hacerte amigo del pastor, no es exactamente del pastor, sino de Dios mismo. Nada más imagínate. Bendito sea el Señor Jesús. Pero ¿quién quiere estar con el pastor? Nadie. Entonces nadie quiere ser amigo de Dios. Es que es puro Dios Él. Y no quiere ver remojaderos, no quiere ver brasieres que se les note nada, no quiere ver calzones. Es que el pastor, si es de Dios, es un representante de Dios. Está en contra de toda la moralidad. Dios, escúchame bien, no soporta, no aguanta el pecado. Y si Dios está en este pastor, ¿así va a actuar el pastor? No, pastor, no vengas. O sea, no, Dios, allá quédate. No es que el pastor sea Dios, para que no te vayas a equivocar, ni que el pastor se vaya a inflar o esponjar por los pasajes que hablan muy bonito del pastor, porque Dios no está enseñando eso. No está enseñando eso. Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia, escúchame bien: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque mejor, escúchame bien, mejor te es que pierdas un miembro de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, por causa de lo que ves y no tienes cuidado, puedes ir a parar al infierno. Pues, ¿qué dices tú con respecto a ese pasaje bíblico? Si tu mano te es ocasión de caer, mira, jovencitas, jovencitos, cuidado con las manos. Si tiene novio, llévense esposas y esposen en las manos a sus novios. Ustedes también pónganse esposas. No pueden hacer nada. Pégatelas aquí. No puedo hacer nada. Porque si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Acaso yo puedo ir a parar al infierno por el hecho de no haber tenido cuidado de mis manos? Yes. Y si tu pie también te es ocasión de caer e ir y meterte donde no debes, ¿acaso también por causa de los pies, por no tener cuidado, podemos ir y parar al infierno? Pues mira el pasaje bíblico. Piensas que nada más está así porque el Señor dijo: pues como no tengo nada que hacer, déjame el me lo pongo ahí. No es así, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si no, no son mis camaradas. Si no, no, olvídate. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús.
También la palabra que os apacienten quiere decir alimentar, comer. O sea, el pastor va a ser tu jefe, tu gobierno, tu amigo, siempre y cuando hagas lo que Dios manda, lo que Dios dice. Si no, va a ser muy difícil que haya una amistad con el pastor, con el Señor. Si no vas a cumplir lo que Él te va a decir, lo que Él te va a enseñar, va a ser muy difícil de que lleves una amistad con Él. Pero también el pastor tiene que alimentarte. Tú tienes que comer. Tú tienes que comer. Yo tengo que comer, tú tienes que comer. Imagínate, si no comemos, el cuerpo necesita comer. ¿Sí o no? Oigan lo que les voy a decir. Hay personas que dicen, te eche lonche para que a la mediodía comas y no dejes de comer a la mediodía, para que te eche lonche. Y quizás la persona te diga, no me eches lonche, no voy a comer hoy. No, es que tienes que comer. Hablando del cuerpo físico. Como personas nos interesamos tanto por el cuerpo, pero no por la vida espiritual, hermanos. Dejas cualquier cosa, las meditas 12, pronto los trabajadores dicen, dile al patrón que ya son las 12 y hay que comer, aunque no tengan mucha hambre, pero hay que comer, hay que parar para comer. No tengo mucha hambre, pero yo necesito, de perdido, no sé, algunas galletitas o algo, cualquier cosa, pero hay que parar para comer, para echarle algo. ¿Cuándo tú has parado todo y has dejado de hacer cualquier cosa por alimentarte de la palabra de Dios? Y si no te dan la comida a mediodía los patrones, eres capaz de demandarlos y decir, es que están discriminándome porque no me dan un tiempo para comer. ¿Qué piensa que soy máquina o que necesito comer para poder funcionar? Y tú piensas que en el área espiritual no, ¿o qué? Bendito sea el Señor Jesús. Miren, Juan capítulo 4, verso 31 al verso 34. Juan capítulo 4, verso 31 al verso 34. Bendito sea el Señor Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban a Jesús diciendo, Rabí o maestro, come. Ellos habían traído comida y le decían a su Señor, maestro, come. Y dice el verso 32, Él Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis o que no conocen. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Quizás él está dando a entender que él come puro brocal, pura coliflor, es vegetariano. ¿Sí? Yo estoy platicando con alguien y dijo alguien estas palabras. Fui yo a la casa de fulano, de mangano, de sultano, y vi allí en la casa de fulano, de mangano, de sultano. Ya saben, ¿no? Lo que quiere decir eso. Yo me acuerdo que parece que la hermana Meli me dice que Aileen le preguntó, parece, ¿no? ¿Qué era eso? Bueno, ya lo sabes. Miré que ahí estaba una persona, la esposa de ese fulano, así, parecía tanque ruso, estaba bien gorda, bien gordota, no podía ni dar paso. Yo conozco a esa persona. Y hay personas, escúchame bien, hermano, que son un palío, que son muy y hasta exageradamente cuidadosas o cuidadosos en su cuerpo físico. Y yo no estoy en desacuerdo de que la persona cuida su cuerpo físico, está bien. Pero ya hay algo terrible en eso, hermanos. Estás en un estado de que no sé, ay, que no comas porque te mueres, ay, que no comas porque te infartas, ay, que no comas porque quién sabe qué tanto, quién sabe qué tanto. Miren, esa persona gorda, que parecía tanque ruso, no le dolía ni una uña
ni una uña. No tomaba una sola pastilla, para nada. No le dolía la cabeza, dormía muy bien, tenía su siesta a mediodía, roncaba cuando se acostaba, en la noche lo mismo. Se levantaba de mañana, muy bien. Pero hay personas que comen, que llevan unas dietas exageradas, con tremendo cuidado, coliflor y que eso no porque tiene esto, y eso no porque el doctor dijo. Así se gacho de pastillas, ni duerme ni nada. Y se van a morir amargadas o amargados. Y viven criticando a los demás. Terrible, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces los discípulos dicen, ¿habría alguien venido y hubiera traído algún alimento especial a Jesús? Miren, hermanos, tú puedes comer coliflor, tú puedes correr, ejercitarte, ser un palillo, tener una cintura así, pero vive en el pecado. La paga del pecado es la muerte, la ruina y la amargancia. Es los dolores, es el daño, es el perjuicio, es los dolores de los huesos, insomnios, ansiedades, inquietudes. No te puedes estar quieta, no hay paz para el impío, dice el Señor. No dejas de mascar, no dejas de andar para arriba y para abajo. No te puedes estar quieta o quieto. Vive una vida santa delante de Dios. Y otro gallo te va a cantar. Mira, dice el verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El pastor debe de alimentarte con la palabra de Dios. Tú haces cualquier cosa por detenerte. Es que yo como a tales horas. ¿Y por qué no eres así en tu vida espiritual? Es que hoy es día de comer yo del Señor. Pero llevaste bastantes taquitos para poder alimentar tu cuerpo físico y queda la palabra de Dios. Tu jefe sabe que necesitas comer la palabra de Dios. Tu gobierno sabe que necesitas la palabra de Dios y es su responsabilidad alimentarte de la palabra de Dios. Ay de ti si no comes de la palabra de Dios y menosprecias e invalidas la palabra de Dios por aferrarte y con cuidado a hacer cualquier otra cosa excepto la palabra de Dios. Ay de ti. No traes nada, escúchame bien. Nada. En el libro de Juan capítulo 6, mira lo que dice la Biblia. Bendito sea el Señor Jesús. Capítulo 6 del libro de Juan. El Evangelio, Juan el Evangelio, no es primera, segunda, tercera, no es San Juan el Evangelio. Capítulo 6, verso 24 al verso 27. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ¿ahí dónde? Ahí donde Jesús había hecho el terrible y grandísimo milagro de los peces y los panes. ¿A cuánto les debe comer? A 5,000, sin contar niños y mujeres, con poquito pan, con poquito pescado. Bendito sea el Señor Jesús. Me acordé de cuando yo traje ahorita en la mañana muy temprano un dinero que me dieron para que lo depositara, y lo deposité, y el Señor, creo yo que me recordó esto de los panes y los peces. Dije, Señor, que así sea, multiplícalo así como los panes y los peces, Dios mío, nos alcance para esto y para aquello. Entonces, cuando vio esa gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Buscando a Jesús. Qué amor de estos hombres, ¿no? Por buscar a Jesús. Parece ser, no es exactamente así, hermanos, pero deberíamos de buscar a Jesús todos los días. Te alabamos, bendito Dios. Y dice el verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no me buscáis por lo que yo soy o por lo que hice yo,
con esos panes y con esos peces, o sea, por esa señal, sino porque comiste el pan, fue todo, y te saciaste. Eso es nomás el hecho de por qué tú me buscas, que quieres comer para tu cuerpo físico, por eso me buscas, para alimentar tu cuerpo, para satisfacer tu cuerpo, nada más. Y mira lo que Jesús les dice: trabajar. Ya, Dios dice que debemos de trabajar que no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Mira lo que Jesús dice. Lo que Jesús está dando a entender aquí, que miren, no le den prioridad a la comida para el cuerpo físico que perece. No le den prioridad. Dios no está diciendo que no comas. Y tú sabes que para comer hay que trabajar. Lo que Dios está diciendo aquí es que no tengas tú en tu vida prioridad por la comida para lo físico, sino que ten prioridad por la comida que no es tanto para lo físico, sino para lo espiritual, para lo eterno. Lo estamos llevando así. No me conteste. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 3:10. Digan amén si lo tienen. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice así la Biblia: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces Dios no dice que no trabajes para comer o para alimentar o sustentar tu cuerpo físico. Eso no es exactamente lo que está diciendo allá en San Juan, capítulo 6. Lo que está diciendo Jesús es que no lo tengas por prioridad en tu vida. Lo que debes de tener por prioridad en tu vida es la comida espiritual. Es Dios quien lo está diciendo. No es porque el pastor te quiera tener metida aquí o metido aquí. Es Dios. Es Dios que sabe que te es necesario comer, alimentarte de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Y aquí nos vamos a detener, vamos a hacer una pausa. Esta es la primera parte de esta enseñanza que hemos titulado como Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Primera parte. Viene una segunda parte y quizás también una tercera, no sé. En la segunda parte te digo si va a haber una tercera o no. Pero esta fue la primera. Y si esta primera parte ha sido una bendición para tu vida, te pido que con la más sinceridad que tú tengas en tu corazón al Señor le des un fuerte aplauso por su bendita y santa palabra. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén.